Feliz sábado, hermanos. Señor los bendiga a todos. Esta noche continuamos con la serie Luz que brilla en las tinieblas. Y esta noche el título del tema es La luz que alumbra a todo hombre. Como ya hemos visto, por el pecado trajo tinieblas a este mundo. Y ya el hombre y sus ideas de Dios eran muy confusas. Ya la imagen que tenía de Dios estaba desfigurada por sus propios pensamientos y por las mentiras que el enemigo había sembrado en la mente y el corazón del hombre. Recuerdan de que nosotros estudiamos que en la caída del hombre, la serpiente sembró una semilla en la mente de Eva. Y esa semilla era de que Dios no quiere lo mejor para ti. Dios no está interesado en el mayor bien tuyo. Dios te quiere quitar algo. Él no quiere que tú participes de este fruto porque Él sabe que tú vas a entrar a una esfera más alta. Y esa mentira de que Dios no nos ama o Dios no quiere lo mejor para nosotros ha continuado perpetuándose en la mente del hombre a través del pecado. Pero Dios iba a combatir eso y Dios iba a dar una revelación de su carácter, de quién es. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice que Dios es amor. Dios es amor, es la esencia de su carácter. Y el Evangelio muestra el amor de Dios. Por ende, el Evangelio muestra la gloria o el carácter de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Leamos lo que decía Pablo acerca del Evangelio. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo trató de cegar el entendimiento para que esa luz del Evangelio de la gloria de Dios no penetrara la mente del hombre. Pero ¿qué dice el versículo 6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Al Génesis, ¿verdad? En Génesis, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. La luz brilló en las tinieblas. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué cosa? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Cristo revela la gloria de Dios. Cristo revela el carácter de Dios. En Cristo vemos claramente que Dios es amor.
Dios es amor. ¿Cómo fue revelado este gran amor de Dios? San Juan capítulo 1 versículo 14. El apóstol Juan, hablando de la encarnación de Cristo, mira cómo lo describe. Dice en el versículo 14, y aquel verbo, refiriéndose a Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. El carácter de Dios fue revelado, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro está hablando de la vida de Cristo y dice en el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué cosa? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Su amor se reveló a través de lo que él hacía, hechos concretos. No era simplemente palabras. Hoy día muchas personas dicen, te amo, te amo. Y bueno, son palabras bonitas, pero si esas palabras no hay un respaldo de esas palabras, son vanas. ¿Y cuál es el respaldo de las palabras? Los hechos concretos. Y en la vida de Jesús vemos hechos concretos de su amor por la humanidad. Mateo capítulo 9. Versículo 35 y 36, vemos que era la fuerza que motivaba a Cristo. Versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, cuando el verbo fue hecho carne, vivió una vida de amor. Reveló el amor de Dios a través de los hechos concretos. Pero ¿cuál fue la manifestación más grande del amor de Dios? San Juan capítulo 15, versículo 13, ¿qué dice? Jesús le hablaba a sus discípulos y él le dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. El que da su vida, el que pone su vida por sus amigos, o sea, ese hecho concreto es la revelación más grande del amor. Dar la vida. Y en el Evangelio vemos que Cristo murió por nosotros. Pero la muerte de Cristo es interesante. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Cómo fue su manera de morir? Vamos a mirar algunos versículos porque esta pregunta es importante que tengamos bien claro. ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los soldados romanos? ¿Fueron los judíos? Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15, versículo 43 al 45. Perdón, Marcos, gracias. Marcos capítulo 15, versículos 43 al 45. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús. Pilato, ¿qué hizo? Se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto.
e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ahora, ¿por qué creen que Pilato se sorprendió de que Jesús estaba muerto? Muy bien, ellos tardaban en morir. El punto de la crucifixión era que murieran lentamente. El punto era torturarlos, no que murieran tan rápido. Pero Jesús no duró mucho tiempo. Jesús murió muy rápido. Y eso nos muestra de que, ¿saben? Y muchas veces en las películas de Jesús y de la muerte de Jesús se enfatizan el dolor físico que experimentó Jesús. Y eso era muy real, porque Jesús tomó nuestra carne, tomó nuestra humanidad, sentía el dolor. Pero eso no fue el dolor más fuerte. Eso no fue lo que mató a Jesús. En San Juan 19, versículos 31 al 34, vemos que uno de los soldados, para ver si estaba muerto o para asegurarse, a los otros dos les quebraron los huesos de las piernas para que no se pudieran escapar. Tenían que bajarlos porque ya era el sábado y los judíos, como era como era también la fiesta y era el sábado que venía, entonces quisieron bajarlos de la cruz. Pero cuando el centurión llegó, el soldado llegó a Jesús, vio que ya estaba muerto, y como para asegurarse de que estaba muerto, le metió la lanza por el costado. Y dice las Escrituras que salió agua y sangre. Agua y sangre. En Mateo capítulo 26, y luego vamos a hablar más sobre esta agua y sangre que salió del costado de Jesús, pero querían asegurarse de que él estaba muerto. En Mateo 26, versículo 36, vamos a leer hasta el 39. Jesús está, esto es en el Getsemaní, y dice, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse como en gran manera. Noten, nadie lo tiene preso, nadie le está haciendo daño físico, pero ya siente una gran angustia. ¿Y cómo era esta gran angustia? Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Algo estaba oprimiendo el alma de Cristo Jesús. Antes de la cruz, nadie lo había tocado, nadie le había hecho daño físico, pero ya su alma estaba sintiendo ¿qué cosa? La muerte, una tristeza profunda, una tristeza profunda. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Había una copa que Jesús estaba bebiendo, y esa copa le estaba oprimiendo su alma. Isaías 53, el profeta había visto este día. El profeta vio lo que el Mesías iba a experimentar. Comenzando con el versículo 3, dice la palabra de Dios hablando del Mesías. Ciertamente llevó ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. Y sufrió ¿qué cosa? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era la copa que Jesús estaba bebiendo? Los pecados del mundo. Los pecados del mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice: el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Lo que la carga, la tristeza, el pesar que Jesús estaba experimentando ahí en el Getsemaní antes de cualquier dolor físico era la carga del pecado. La carga del pecado que estaba oprimiendo su alma. En Abdías, versículo 15, vemos que Dios es un Dios de justicia. Sí, Dios no solamente es amor, sino que Dios también es un Dios de justicia, un Dios justo. Y Él tiene que dar la paga del pecado. Él no simplemente puede cerrar los ojos y decir, ok, está bien, no hago nada. Dios tiene que ser justo y eso lo lleva a llevar sus juicios sobre los transgresores de su ley. Abdías versículo 15 nos dice, hablando del día del juicio, porque cercano está el día de Jehová, ¿sobre quién? Todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y como Dios es un Dios justo, el mal que tú hiciste llega y vuelve a recaer sobre el transgresor. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, nosotros vemos que hay, y ya lo vimos, en la segunda resurrección. ¿Quiénes son los que resucitan en la segunda resurrección? Todos los malos, todos los impíos. Y en ese día de juicio, el juicio final, ellos van a recibir retribución por todos los pecados y el mal que ellos hicieron en esta vida. Ellos van a recibir retribución. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas veces aquí en esta tierra no hay justicia siempre. Si vamos al libro de Eclesiastés capítulo 8, es interesante porque Salomón reflexiona mucho sobre la vida. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Mira lo que decía Salomón. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como se hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Salomón observó que en la vida a veces al justo le pasa como al impío. Lo que debería caer sobre el impío le pasa al justo. Y a veces a lo que le debería caer al justo le cae sobre el impío. Y él prospera sus días en esta tierra. Pero esto es aquí. Pero va a venir un día y por eso es necesario el juicio. Porque hay muchas personas malas que han hecho mucho mal y ¿saben qué? Nunca pagaron por todo lo que ellos hicieron. Les doy un ejemplo. Hitler. Hitler fue un monstruo, ¿verdad? Mató a mucha gente. Pero ¿saben al final qué pasó con él? ¿Recibió justicia por todo el mal que había hecho? No, cuando llegaron por él, él se quitó su vida. No tuvo que sufrir nada. No, él no sufrió por todo el mal y el daño que él había causado. Pero en el juicio final, cada pecador va a recibir retribución
por el mal que ellos hicieron en esta tierra. Y en ese momento, ahí sí habrá justicia completa. Todos los malos pagarán por el mal que han hecho. Pero ¿saben? Ningún pecador tiene que experimentar eso. Ningún pecador necesita experimentar retribución por su pecado en el juicio final. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó. Jesús recibió la retribución de cada hijo de Adán por todo el mal, por todos los pecados. Miren esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 378 y 79. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y mayugado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Amén. Él experimentó la retribución del pecado que tú y yo deberíamos recibir. Él ya la experimentó. Jesús experimentó el castigo que los malos van a experimentar en la segunda resurrección, la segunda muerte. En Mateo capítulo 27, versículo 45, vemos qué era lo que Jesús estaba experimentando cuando colgaba ahí en la cruz. Versículo 45 y 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió que estaba abandonado por el Padre. Y si estudiamos los evangelios, en los evangelios frecuentemente Jesús decía: yo y el Padre somos uno. Somos uno. Él siempre estuvo en una comunión íntima con su Padre, y por primera vez en su existencia empieza a sentir una separación de su Padre que lo estaba matando, lo estaba angustiando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos de los salmos hablan de esa aflicción mental que experimentó Cristo en la cruz. El Salmo 88, versículos 1 al 9, dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada ¿de qué? De males, la copa que Jesús estaba bebiendo, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposó, ¿qué cosa? Tu ira, la ira de Dios contra el pecado. Y me has afligido con tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y luego el versículo 14, él exclama:
¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Salmo 40, versículo 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El peso de la culpabilidad, la vergüenza, la retribución de Dios contra el pecado, todo eso estaba desgarrando el corazón de Cristo. Salmos 69, versículos 20 y 21. El escarnio ha quebrantado, ¿qué cosa? Mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todos estos salmos hablan de la angustia, el quebranto que estaba experimentando Cristo por nuestros pecados. ¿Y por qué se sentía abandonado? Porque el Padre Santo, como su Hijo, ahora estaba cargando sobre sí los pecados del mundo. Ya, ¿qué dijimos? ¿Qué habíamos visto antes? El pecado ha causado una separación entre Dios y el hombre. Jesús siempre estuvo en comunión íntima con el Padre, pero ahora que cargaba sobre sí los pecados del mundo, el Padre tuvo que esconder su rostro de su Hijo amado. Dice El deseado de todas las gentes, páginas 700 y 701. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que causaba agonía indescriptible. Sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Ya no lo puede ver. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Nosotros no entendemos lo que Cristo sufrió por nosotros. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Nuevamente, muchas de las películas, en las películas que uno ve, pues el dolor físico lo latigaban, le pusieron los clavos, la corona de espinas, pero él casi no sentía eso del dolor tan profundo y la angustia mental. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Hermanos, Jesús murió, no fueron los clavos, no fueron la cruz, fueron los pecados tuyos, los pecados míos, que trajo la muerte del Hijo de Dios. Dicen los médicos, hay un médico que estudió los evangelios, lo que los evangelios describen de la muerte de Jesús, y luego ellos hicieron investigaciones y dice, la evidencia de que Jesús murió por ruptura del corazón es el hecho que cuando el soldado lo alanceó, de su costado manó sangre y agua. La ciencia médica no solo ha dejado constancia de muchos casos en los que la muerte sobreviene de forma súbita como consecuencia de una ruptura de corazón, ocasionado por un gran
pesar, angustia extrema o pasión violenta, sino que al puncionar el corazón de una persona que ha fallecido de este modo, se obtienen sangre parcialmente coagulada y una especie de suero, algunas veces en grandes cantidades. La ruptura del corazón hace que luego la sangre se coagule y todo el suero sube y parece agua y sangre. Y por eso fluyó eso del costado de Jesús. Jesús murió por ruptura de corazón. El amor de Dios. Nosotros conocemos este pasaje, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no solamente mostró su amor en morir por nosotros, sino que el Padre mostró su amor en dar. Él tuvo que separarse también de su Hijo. Eso le causó dolor profundo al Padre. No solamente era el Hijo sufriendo ahí en la cruz, sino que el Padre sufría allí con Él. Todo por amor. Amor a la humanidad. Y teniendo en cuenta este gran amor, ¿cómo podemos rechazarlo? ¿Cómo podemos rechazar el amor de Dios? Saben, volviendo a San Juan capítulo 3, es interesante lo que dicen las escrituras aquí. Y Jesús es el que está hablando. Jesús estaba hablando de su muerte y cómo Él iba a dar su vida por la humanidad. Mira lo que dice el versículo 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no mandó a su Hijo ¿para qué? Para traer condenación al mundo, sino para salvar al mundo. Pero fíjense lo que dicen los siguientes versículos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación del hombre no viene simplemente por ser pecador. La condenación viene porque somos pecadores, tuvimos el remedio, la cura de nuestra enfermedad. ¿Y qué hicimos? La rechazamos. Por eso viene la condenación. No simplemente por ser pecador, sino por rechazar la dádiva de Dios, la vida de Dios, la vida que Él nos ofrece. Por ende, lo único que Dios nos puede dar es condenación. Condenación. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 8. Pablo reflexionando sobre lo que Dios ha hecho para salvar al hombre, nos dice en Romanos capítulo 2, comenzando con el versículo 4. Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. La bondad de Dios, la bondad en mandar a su Hijo para morir por nuestros pecados es lo que nos debe llevar al arrepentimiento, a arrepentirnos, a entregarnos. Pero Pablo dice, ¿cómo es que vamos a menospreciar todo eso, sabiendo de que eso es lo que nos lleva al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué hacemos? Dice, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra vez, el principio de retribución. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y luego dice en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Porque quería dejar muy en claro que por ser judío tú no te ibas a salvar del juicio de Dios. Por ser cristiano no nos salvamos del juicio de Dios. Simplemente por tener el nombre o nacer en una familia como pensaban los judíos, sino por recibirlo, recibir la dádiva de Dios en nuestro corazón. Y como Jesús hizo todo esto por la humanidad, San Juan capítulo 5 nos dice que el Padre ha hecho al Hijo juez, el juez final. Mira lo que dice San Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Dice la palabra de Dios, porque el Padre a nadie va a juzgar, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Por qué piensan que el Padre le ha entregado esa obra de hacer juicio y de llevar a cabo el juicio final? Hermanos, la razón es sencilla y está aquí en este párrafo, lo dice claramente. En el deseado de todas las gentes, página 182. Porque gustó las mismas heces de la aflicción y tentación humanas, y comprende las debilidades y los pecados de los hombres, porque en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás y tratará como justa y tiernamente con las almas por cuya salvación fue derramada su sangre. Por todo esto el Hijo del Hombre ha sido designado para ejecutar el juicio. Hermanos, como ya leímos, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar. Pero los que rechazan esa salvación van a recibir la condenación. Y Jesús dice que Jesús sabe, conoce nuestras debilidades y va a tratar con cada alma justa y tiernamente, porque Él sabe con qué luchamos nosotros cada día. Él sabe nuestras luchas, Él sabe la culpabilidad que llevamos, la vergüenza que sufrimos por hacer el mal. Todo eso Él mismo lo experimentó. Jesús puede cargar con nuestro pecado, hermanos. Se lo vamos a llevar a Él. San Juan, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 11, 28. Jesús nos hace este llamado. Porque muchas veces pensamos, no, pero Dios no me puede perdonar. Hermanos, Jesús lleva no solamente tus pecados, sino de todo el mundo. Ya los pagó. Pero nosotros necesitamos venir a Él. Y dice el versículo 28, Jesús extiende esta invitación a nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿queremos ese descanso que Jesús nos ofrece? San Juan capítulo 6, y terminamos con este pasaje.
San Juan 6, 37 al 40. Jesús nos da esta seguridad, es una promesa. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, la invitación está allí para nosotros. Venid a mí. Todos los que están cargados por el pecado, sufriendo bajo la culpabilidad, podemos venir a Él, y Él va a tomar eso y darnos su descanso, darnos su paz y llenarnos de su amor. ¿Cuántos quieren recibir el amor de Dios en sus corazones? Amén. Vamos a terminar con un himno. Para concluir, hermanos, vamos a cantar el himno 406. Cuando escuchen el himno, se ponen de pie, por favor. Jesús es mi luz, amor.
que puedan, nos arrodillamos para concluir. Padre Santo, que moras en lo alto de los cielos, oh Señor, cuán grande es tu amor. Oh Padre, rogamos que podamos ser constreñidos por ese amor, constreñidos para dejar el pecar, constreñidos para venir a Cristo, arrepentidos y entregarle toda nuestra carga, toda nuestra culpabilidad, todo nuestro pecado. Él es suficientemente fuerte para cargar con él. Si nosotros lo cargamos, nos va a aplastar, nos va a quitar la vida. Y en el juicio final tendremos que sufrir el juicio retributivo de Dios. Pero tú no mandaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Oh Señor, que cada uno de nosotros en esta noche pueda recibirte a ti, recibir a tu Hijo como esa dádiva, como la vida, recibir la limpieza que tú deseas darnos y una nueva vida en Cristo. Es nuestro deseo, Señor, es nuestra oración y en Cristo lo pedimos todo. Amén.